Dios quiere revolucionar tu vida. Dios quiere que dejes tu corazón en sus manos. Tu vida, tus planes, tus ideas, tus proyectos, los dejes en sus manos. ¿Para qué? Para que Dios cree una vida totalmente, como decíamos antes, llena de aventuras, llena de propósitos, llena de metas brutales, como por ejemplo es nuestra gran comisión como iglesia, brillar en este mundo. Y no hace falta ir a las naciones, y no hace falta viajar muy lejos. Lo que hace falta es tener un corazón ardiente en el Espíritu, que allí donde vayamos podamos iluminar con la luz de Cristo y podamos dar a conocer su persona. Amén. El Señor ponía en mi corazón esta palabra. Me dio la pista, me dio la referencia en esta ocasión, esta semana, escuchando y siendo ministrado por la primera canción que hemos cantado en el día de hoy. Que el coro decía, el poder que a la muerte venció. Es el mismo que Cristo nos dio. Amén. Fíjese, repetimos otra vez la frase, pero reconsidera dentro de ti bien todo este significado. El poder que utilizó Jesús para vencer a la muerte, o sea, sublime poder. ¿Quién tiene ese poder? Nadie, solo Él, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, la vida eterna en Él. Ni la misma muerte puede destruir el poder que hay en Él. Y Él mismo puede resucitar de los mismos muertos. Amén. Pues dice el cántico y también dice la palabra, ya lo vamos a ver, que ese mismo poder, que es sobre todo poder, es el mismo poder que Cristo nos dio a ti y a mí. Amén. Y claro, mientras meditaba en esto decía, madre mía, Señor, madre mía, tremendo lo que tú has puesto en nuestras manos. Tremendo lo que tú, Señor, has entregado a tu iglesia. Tremendo lo que la iglesia de Cristo, creyendo de veras, confiando y no teniendo ningún ápice de duda, sabiendo que tú has dado ese mismo poder a la iglesia, tremendo lo que la iglesia puede hacer en Cristo Jesús. Si estamos cogiendo y creyendo y utilizando el poder que venció a la muerte, el poder que Cristo nos dio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues el título del mensaje es el siguiente: su poder en mi debilidad. Fíjese, así somos nosotros. Su poder en mi debilidad. Usted se puede sentir identificado con este niño. Yo me siento identificado con este niño, pequeño, endeble, flacuchento, débil. Vamos, que se le enfrente cualquier otra persona y seguramente que lo vence. Pero hay algo detrás de él, que es el poder que representa el poder del Espíritu Santo. Un poder que te quiere hacer fuerte. Un poder que te quiere sacar de tu debilidad humana, de tu incapacidad humana, y quiere hacerte, como dice la palabra del Señor, más que de vencedor. Porque Cristo venció a la muerte. Y Cristo nos dio ese poder. Por eso dice la palabra que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Porque el poder de Dios se derramó sobre nosotros. Y es su gracia, la segunda parte del coro de esta canción lo dice. Esa gracia que me perdonó, es la que me restauró, es la que me adoptó y me permitió ser su hijo. Su espíritu vivo está en mí. Y el poder de la presencia de Dios, aunque usted y yo seamos débiles, seamos enquencles, seamos niños, seamos
personas indefensas y vulnerables ante muchos ataques de la vida y del enemigo de nuestras almas. El poder de Jesús está detrás nuestro para hacernos hombres y mujeres de victoria, hombres y mujeres de triunfo, hombres y mujeres que no temen circunstancias adversas, que no temen las tempestades, que no temen los problemas, porque dicen y se levantan con confianza de decir, si no tuviera a Cristo, pues sí que tendría que tener miedo, pero ¿cómo tengo a mi Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo reinando en mi vida? Él me va a librar de todas mis angustias. Él me va a librar de todos mis enemigos. Él va a cuidar de mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! Tremenda palabra la que el Señor transmitió a mi corazón. Tremenda palabra para creerla. Tremenda palabra para confiar en ella. Tremenda palabra para aplicarla a nuestras vidas. Esta palabra, si realmente hace mella en nuestros corazones, puede ser un cambio, un antes y un después en tu vida. Antes lo decíamos en la introducción y ahora vamos a recordar un poquito por qué decíamos eso en la introducción. Si el Espíritu de Dios toma el control de mi vida se va a revolucionar. Mi vida se va a transformar. Ya no voy a vivir en mis propósitos, en mis metas, en mis ideas, en mis propios proyectos. Voy a dejar todo eso y, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para alcanzar los propósitos de Cristo. Todo lo tengo por basura por alcanzar el vivir para Él. Porque el vivir para mí en Él es ganancia. Porque quiero vivir para Él. Y también declara que si muero, pues muero, pero muero con Él. Sea que vivamos, sea que muramos, sea en el momento de nuestra vida que estemos viviendo, que podamos todos declarar con confianza y firmeza que somos del Señor. Y si somos del Señor, usted va a ser más que vencedor. Y un poder sobrenatural siempre lo va a acompañar en cada circunstancia que usted viva. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios 12, del verso 6 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablando el apóstol Pablo, sin embargo quisiera gloriarme, no sería insensato, pero porque diría la verdad, pero lo dejo. O sea, el apóstol Pablo aquí, en pocas palabras para que usted lo entienda, quería un poco vacilar. Si yo tengo que vacilar, vacilo porque puedo. Puedo vacilar de cosas, de obras buenas, de obedecer al Señor, de estar en sus planes, en sus propósitos. Puedo vacilar de todo esto, pero más bien no lo voy a hacer. No, lo dejo a un lado para que nadie piense de mí. Fíjese también, esto es importante. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Seguimos? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ahora está hablando hacia él mismo. Porque la gente, podemos dar una impresión y podemos generar una expectativa y una imagen de la gente hacia una persona, pero uno mismo también puede verse de una forma que a lo mejor no es la correcta. Entonces dice, para que la grandeza de las revelaciones que yo recibo de parte de Dios no me exalte desmedidamente, dice Pablo, que me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cómo es esto? A ver. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Ostras, ¿cómo lo explica Pablo, no? ¿Qué era esto? Que me abofetee, ostras, para que no me enaltezca sobremanera. Uno más, respecto a lo cual 3 veces dice que ha rogado Pablo al Señor para que lo quite de él. Y me ha dicho el Señor esto: bástate, Pablo, en mi gracia, porque mi poder, escucha bien esto, iglesia, se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Cuántos se sienten identificados esta mañana con Pablo y estas declaraciones? O sea, os he dicho de otra manera, ¿cuántos creen que existen debilidades en nuestras vidas? ¿Cuántos han sentido muchas veces en su vida incapacitados para hacer, para decir, para pensar ciertas cosas y conseguir ciertas metas? ¿Cuántos han sentido incapacitados? ¿Cuántos han sentido lo típico de quiero pero no puedo? Me gustaría alcanzar ciertas cosas, pero soy inconstante en todos mis caminos. Me desanimo, me vengo abajo. Hay flaquezas, hay debilidad, hay inconstancia. Bástate, dice Dios, tu vida, mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú conoces tus flaquezas, cuando tú reconoces tus miserias, cuando tú reconoces tus incapacidades, es cuando Dios dice, ahora sí eres una persona preparada para que yo pueda derramar mi poder. ¿Y saben por qué? Vamos a corroborarlo con el verso, con el capítulo 4, verso 7, cuando la palabra de Dios en 2 Corintios también dice que, fíjese, pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de... Dios nos quiere así. ¿Por qué? Porque si no, como decía el apóstol Pablo, si no nos vamos a enaltecer, si no cuando consigamos algún logro en Cristo Jesús, nuestra mala mente humana nos va a hacer una mala jugada y vamos a pensar que lo hemos conseguido por méritos propios. Y Dios quiere siempre que veamos que somos vasos de barro. Vasos de barro significa humildad en el corazón. Vasos de barro significa sencillez en el corazón. Significa reconocimiento de mis incapacidades y de mis debilidades. Pero es el instrumento perfecto que Dios utiliza para derramar sus tesoros. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito de Dios, para que usted, cuando pueda disfrutar en un momento dado de todo el poder de la gloria del Altísimo de Dios en su vida, usted no se le vaya a la olla. ¿Usted sabe cuántas veces yo he pensado, Dios? Yo le he pedido muchas cosas a Dios. Yo le he pedido a Dios, Dios, dame don de sanidad, Dios, dame don de discernimiento, dame don de ciencia. Le he pedido un montón de dones a Dios. Me gusta pedirle estas cosas del Espíritu y sé que son buenas. Y Dios quiere que se las pidamos. Yo lo siento así en mi corazón. No es malo. Pero ahí Dios también me hacía meditar y reflexionar. ¿Para qué quieres estos dones? Y si un día te los doy, ¿cómo los vas a gestionar dentro de ti? ¿Estarás preparado para disfrutar el poder del Altísimo en tu vida? ¿Y no te enaltecerás en tu corazón? ¿Estarás preparado, iglesia, para iluminar a este mundo con el poder del Altísimo? ¿Y no se nos irá la cabecita pensando de que hemos conseguido nosotros algo por méritos propios? Interesante, ¿verdad, iglesia? Dios nos quiere enseñar estas cosas. Dios quiere que seamos vasos de barro. Si no somos vasos de barro, muchas veces intentamos mejorar esos vasos de barro porque a nadie le gusta un vaso de barro simple. Nos gusta adornarnos y nos gusta llenarnos de cosas. Yo tengo una imagen, por ejemplo, que es los vasos adornados. Por favor, podéis ponerla.
la imagen de los vasos adornados. Ahí están, ¿vale? Son vasos de barro, pero están pintados, están maquillados, están incluso con tierra, con plantas. Y la vida del cristiano muchas veces hacemos estas cosas. Dios nos ve como vasos de barro, pero nosotros queremos adornarnos, queremos aparentar, dar una imagen. Queremos disimular nuestras debilidades, queremos disimular nuestras asperezas como barro. Queremos disimular las grietas que el propio barro tiene al transcurrir el tiempo y al generar uso en él. Y queremos pintarnos, queremos nosotros restaurarnos, queremos nosotros disimularnos y nos llenamos también de otras cosas que no tienen nada que ver a lo mejor con Dios. ¿Cómo Dios se va a derramar en estos vasos de barro? ¿Cómo Dios va a depositar sus tesoros aquí, en este lugar, si ya está todo completo, si ya está lleno y ya te has adornado como tú considerabas que era de la mejor forma? Vamos a poner la otra imagen ahora, cómo Dios quiere realmente que seamos así, simples vasos de barro. Fíjese, he cogido esta imagen, aunque se ve un poco como difuminada, pero fíjese que son vasos imperfectos, son vasos que están mal hechos, no están bien acabados. Son vasos que seguramente si tuviéramos más definición, pues tendrían imperfecciones, tendrían grietas. Esto denota lo que es la debilidad, la flaqueza, las cosas que son imperfectas de nuestro estado natural como hombres y mujeres. Pero Dios nos dice de nuevo, estos son los vasos que yo quiero. Preparados, sencillos, imperfectos, sí, y vacíos, no tienen nada. Son los vasos que yo quiero y necesito, ¿para qué? Para derramar mi poder, para derramar mis tesoros. Corazones sencillos, corazones entregados, corazones sinceros. Sincero significa sincera, sincera. Cuando quiere disimular el alfarero una grieta, ¿qué le pone al barro? Un poquito de cera. Y Dios dice, no, sincera, sincera. Quiero que tú veas continuamente tus grietas. Quiero que cuando yo derrame mi gloria, mi poder, mis tesoros sobre ti, sigas recordando que tú tienes grietas, que tú me necesitas. Porque eso te mantendrá en un corazón humilde, porque eso te va a mantener en un corazón recto delante del Señor. Y Dios seguirá derramando sobre ti más y más, para que tú también te puedas derramar sobre todas las personas que tienes a tu alrededor, sea iglesia y sobre todo sea sociedad, que necesita de Cristo más que usted y más que yo, que lo tenemos ya, ¿verdad que sí? Vasos de barro, imperfectos, sincera, con grietas, que nos veamos continuamente quién somos. Amén. El desfallecimiento humano de Pablo se revela en el poder de Cristo y del Espíritu. Por eso, cuando él está más incapacitado, entonces es cuando él se siente más fuerte, porque interviene la presencia del Espíritu de Cristo, que es poder y es fuerza. No sabemos bien cuál era la incapacidad, cuál era la molestia de Pablo. Muchos especulan una cosa u otra. Quizá la que cobra más fuerza era una incapacidad en sus propios ojos, una oftalmía, que se suele decir que es una especie de inflamación en los ojos que a lo mejor le dificulta en la visión. Y Pablo pues le decía, oh Dios, quítame, puede ser esto o puede ser otra cosa. Quítame este aguijón en mi carne. Quítame este enviado de Satanás que viene a bofetearme. Quítamelo porque yo quiero servirte con completa libertad. Quiero ver bien por dónde voy, no tropezarme con la gente, por ejemplo, yo qué sé.
Cada uno tiene sus historias personales, ¿sí o no? Pero fíjese lo que le dice, bástate en mi gracia. El Señor en esta mañana coge tus debilidades, piénsalas, recuérdalas ahora dentro de ti. Quizá no le pidas tanto a Dios que te libre de esas grietas, que te libre de esas debilidades, sino más bien gózate en el Dios de tu salvación, porque Dios se va a perfeccionar, su poder se va a perfeccionar precisamente en esas áreas de tu vida. Y eso te va a permitir que cuando te estés desarrollando de una manera brutal en vivir una vida en Dios, tú tengas los pies en el suelo, estés afirmado en Cristo, en la roca, sabiendo que es por Él y nada más por Él, por el cual tú tienes capacidad de ayudar, de salvar, capacidad de salvar, entregas el mensaje de salvación. Capacidades brutales que cambian la vida de otras personas, pero no es porque tú seas muy bueno, muy capaz, muy sabio, no, porque el poder de Dios está en ti y porque tú recuerdas continuamente que tú eres vaso de barro. ¿Amén? Gloria a Dios. Vemos claro, ¿no? Señor, ese es su propósito. Mostrarme vulnerable es preparar lugar a la presencia y al poder de Dios en nuestras vidas. Siempre cuando medito en estos temas y mientras lo hacía, mientras me preparaba este mensaje, me acordé en un testimonio de nuestro pastor, que seguramente usted recordará. No voy a dar detalles y lo voy a contar súper rápido y súper resumido. Simplemente en un momento muy complicado de su vida y de su ministerio, donde él lo estaba pasando francamente mal. Francamente mal, se sentía tan mal, tan incapaz, tan lleno de incertidumbres, de dudas, de incapacidades, que él oró, gimió y se derramó delante de la presencia de Dios, diciéndole: Dios, no sirvo para nada, no sirvo para nada. No sé qué voy a hacer, no sé si dejar el ministerio, el pastorado, no sé si me equivoqué, no sé si fui llamado por ti, no sé si tu presencia está en mí, pero lo que sí que sé es que todo está yendo muy mal, me siento muy mal, yo quiero obedecerte, yo quiero que tu iglesia esté en un estado y no lo está, y siento que mi vida no sirve para nada. ¡Ah! Gimió, lloró, se quebró, se quebrantó. Y de repente se hizo un silencio. Él hizo un silencio y Dios le habló. El pastor dice que él escuchó la voz de Dios audible ese día. Y Dios le dijo: ya era hora de que te dieras cuenta que no sirves para nada. Medita en esto, porque Dios te está hablando también a ti ahora. Cuán necesario es que lleguemos a estos puntos. Cuán necesario es que nos quebremos y que nos rindamos y que nos humillemos, que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra debilidad como humanos que somos. Sin Dios nada somos. Sin Él nada podemos hacer interesante, bueno, próspero. No. Cada uno de nosotros viviremos nuestras experiencias, viviremos nuestros momentos donde Dios nos muestre y nos revele. Pero estas palabras son importantes que las atendamos para que cuando sientas cómo aprieta la angustia, cómo aprieta la potencia de querer y no poder, te acuerdes de la palabra de Dios que te dijo: bástate en mi gracia, porque yo me voy a perfeccionar en tus debilidades.
Esta palabra es para dos perfiles de personas. La he querido enfocar así, de esta manera. Esta palabra es para, primeramente, voy a formular dos preguntas. Quizá eres una persona que te sientes poca cosa en Dios y crees que no eres capaz de vivir los propósitos de Él. Esta palabra es para ti. O también para otro perfil de persona que se sienta de esta manera. Te sientes importante en Dios, incluso tienes una trayectoria ministerial, incluso estás sirviendo a Dios durante muchos años, pero al mismo tiempo no ves el fruto del poder de Dios en tu vida. Piensa esto ahora. ¿O subestimas tu vida? ¿O crees que eres poquita cosa en Dios? Y muchas veces esto también nos hace ser menos de lo que Dios quiere que seamos. Nos hace ser menos incluso que un vaso de barro. Parece que esta actitud dentro de nosotros nos desintegra por completo y nos volvemos nada, polvo. Y Dios no quiere esa condición. Tú eres algo, eres vaso de barro en manos del alfarero. Y Dios tiene un propósito para ti. Pero no te quiebres en el vaso, no te desintegres, no desaparezcas de las manos de Jesús, porque Dios está haciendo una obra en ti. No te menosprecies, no te subestimes, no te desintegres en las manos del Señor, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un llamado para cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un sentido brutal para que tú puedas vivir, como decíamos antes, una vida llena y completa, llena de aventuras, llena de dicha, llena de alegría, llena de adversidades también, pero de gozo por saber que vamos a superar todas las pruebas porque Cristo es el que está detrás nuestro haciéndose fuerte. ¡Aleluya! Y si te sientes una persona importante en Dios porque tienes tu trayectoria, porque yo estoy en mi ministerio durante un montón de años, porque yo ministro a la iglesia, porque la iglesia es edificada a través de mi servicio, y a veces nos ponemos ahí todos muy sacando pechito, ¿eh? Si creemos que estamos en esa posición, pero ahora al mismo tiempo nos confrontamos con la realidad de nuestras vidas y vemos que el fruto del poder de Dios no es tan evidente en nosotros, esta palabra también es para nosotros. Quiero leer ahora unos cuantos versículos bajo un título que os he dicho que pongáis la pantalla. Este título es el siguiente, dice que el poder está en el Padre. Ahora vamos a leer unos versículos que corroboran esta frase. El poder está en el Hijo y este mismo poder también está en nosotros a través de su Espíritu. ¿Podemos poner el título, por favor? El poder está en el Padre, el poder está en el Hijo y el poder está en nosotros a través de su Espíritu. Dice así. Todos son versículos de traducción lenguaje actual. En Hebreos 1:3 dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Fíjese, este es el poder de Dios. Hay cosas que ni a veces pensamos, ni meditamos, ni imaginamos, pero el poder de Dios hace que subsista el universo, que todo esté en su lugar, que las estrellas no caigan, que nuestro planeta no se aleje del Sol, que muchas cosas que científicamente algunos conocemos más, otros menos, todos subsista. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos respirar, para que tú hoy y yo no seamos abrasados por el sol, para que tú hoy y yo podamos seguir viviendo. Ya te digo, son muchas cosas que a veces usted y yo ni pensamos, ni valoramos, ni meditamos,
pero su gran poder continuamente hace que el universo y todo lo que hay en él subsista, exista y se preserve, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos ama. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Fíjese, aparte de proteger nuestra existencia, también creó un plan perfecto que Dios Padre diseñó y que el Hijo ejecutó. Y por eso Él vino a padecer, Él vino a dar ejemplo, Él vino a subirse en una cruz y Él vino a derramar hasta la última gota de su sangre para restaurar nuestras iniquidades, para limpiar nuestros pecados y poder hacernos aceptos delante de la presencia del Señor. Eso es lo que el Hijo hizo. Y después dice que subió al cielo para sentarse a la derecha del trono del Padre, donde Jesús no deja de interceder por nosotros, para que no nos perdamos, para que no nos desubiquemos, para que podamos seguir siendo perfeccionados cada día por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Porque Él está allí intercediendo y no nos dejó solos, como Él dijo: yo os enviaré al Espíritu Santo, el cual estará en vosotros y os dará el poder y la fuerza para seguir adelante. Hebreos 7:25 dice: Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos estamos despiertos? Nadie se está durmiendo, ¿no? Hoy estoy activo, ¿eh? Venga, va. ¡Vamos! Pues dice así: pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos, lo que hemos dicho antes. Jesús siempre está pidiendo al Padre por nosotros, porque es nuestro buen pastor. El Señor nos lo ha recordado en las últimas prédicas, ¿verdad que sí? Él es nuestro buen pastor y su vida entregó por sus ovejas. Y ahora que ha ido al Padre, no deja de interceder por su rebaño, por su iglesia. Amén. Gloria a Dios por todo ese poder. Dice Hebreos 2:14, 15, nosotros, en cambio, somos hombres, somos mujeres de carne, seres de carne y hueso. Por eso Jesús también se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder también para matar a hombres y a mujeres. Pero con su muerte, Jesús dio libertad a todos aquellos que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Dios te ha dado un poder. Jesús, a través de su muerte y su resurrección, te ha dado el poder para que tú ya no temas más a la muerte. Si yo preguntara aquí de forma sincera, o sea, que contesten ustedes de forma sincera, ¿usted teme la muerte? El Hijo de Dios tendría que responder con firmeza en su corazón: no, porque Cristo venció la muerte, venció mi muerte también. Cristo en la cruz venció mi culpabilidad. Cristo en la cruz venció mi condenación al infierno. Cristo Jesús, con su poder, y ese poder me lo ha dado a mí para que sienta la seguridad de que, aunque se acerque la muerte física que un día vendrá, yo no la tema. Porque como decía el apóstol Pablo, lo hemos dicho antes, si vivo, para Él vivo; si muero, para Él muero. Lo importante es que seamos del Señor. Para mí el morir es ganancia, decía, como diciendo, yo prefiero irme con el Señor. Fíjese, qué contradictorio a la persona que teme a la muerte. Para mí el morir es ganancia. Ahora, si por el amor de los santos que están aquí en las iglesias, yo tengo que permanecer para seguir instruyendo en los caminos del Señor y tengo que pasar más tiempo, pues adelante. Pero si me voy con Él, ¡wow!, muchísimo mejor. Este es el poder que actúa en un ser humano cuando realmente disfruta
la presencia del Espíritu Santo, que para Él el morir es ganancia y el vivir es vivir para Cristo y vivir para la obra del ministerio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas ahora 6:19. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que ¿qué? Que el poder salía de Él y los sanaría. Mateo 10:1 dice: Jesús reunió a los 12, a sus 12 discípulos, y cada uno le dio ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para expulsar malos espíritus, para sanar toda clase de enfermedades. Tarará, tarará, tarará. Dios nos ha dado el poder. El poder que emanaba de Él, que la gente al conocerlo, al escuchar de Él, venían, se acercaban con confianza, con seguridad. Vamos a tocarle, porque sabemos que de esta persona sale un poder que no sé qué es, pero sana, liberta, hace obras maravillosas. Vamos a tocarle. Este mismo poder es el que Jesús nos dio a nosotros, sus discípulos, para que vayamos y hagamos sus mismas obras. ¿Y qué más dice Jesús respecto a la manifestación del poder, de su poder? ¿Qué cosas mayores que yo, dice Jesús, haréis vosotros, la iglesia, si estáis sumergidos en mí? Si el poder que yo enviaré del Espíritu Santo reposa sobre ustedes, cosas mayores que yo haréis. Si os dejáis, si reconocéis vuestras debilidades para que mi poder se perfeccione en vosotros. ¡Pua! Cosas tremendas, maravillosas. Como dice la palabra de Dios, cosas que oído no oyó, ni cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Son las cosas que quiere Dios revelar al corazón de los hombres. Cosas que aún no han sido reveladas. Cosas que aún no han sido mostradas, son las que Dios quiere hacer a través de tu vida y de la mía. Fíjese qué importantes que somos para Dios, pero fíjese qué importantes es que estemos preparados para recibir el poder de Dios. Y el último, Hechos 1:8, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá, y tanto que vino, y ya vino hace bastante tiempo, sobre ustedes. Y recibirán, ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para que hablen de mí. Para que testifiquen. Para que anuncien. La misma gracia que ustedes han recibido, el mismo perdón, la misma restauración espiritual, interna en vuestras personas, en vuestra forma de pensar, sentir, vivir y actuar. Esto transmitirlo. Todas aquellas personas que están a su alrededor. Porque todos, dice el Padre, todos son mis hijos. ¿Sabían que todos somos hijos de Dios? El creyente y el no creyente, el que sigue a Dios y el que no le sigue, todos somos hechura suya. Todos somos hijos de un mismo Padre. Y como buen padre desea que todos y cada uno de sus hijos vuelvan, reconozcan a su Padre y podamos tener comunión con Él. Amén. Aleluya. Pues en esta mañana, de forma rápida y también para concluir la última parte, quiero hablaros de dos personajes. Uno que responde a la pregunta que hemos dicho antes: ¿te sientes poca cosa en Dios y crees que no eres capaz de vivir los propósitos de Dios? ¿Te menosprecias, te subestimas? ¿Te desintegras en las manos del Señor muchas veces? Eso no es debilidad, eso ya es darte a la desidia en Dios. No. ¿Qué consejo te daría hoy si te sientes así? Hermano, hermana, active su fe. Active su confianza en Jesús. Él puede levantarlo. Él puede ayudarle. Vamos a irnos a Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 30. Y vemos aquí la historia de la mujer del flujo de sangre, una historia muy conocida.
pero que encaja muy bien con lo que queremos hoy compartir respecto a este punto. ¿Te sientes poca cosa en Dios y crees que no eres capaz de vivir los propósitos de Él? Pues aquí tenemos a una mujer, que dice la palabra de Dios, que hacía ya 12 años, se dice pronto, se lee pronto, pero son 12 y largos y tremendos años. ¿Por qué? Porque estás sujeto durante todo ese tiempo extenso a una enfermedad que es muy debilitante como un flujo de sangre. Sabemos lo que puede provocar eso: anemias, debilidad física, mental también, emocional, al ver tus incapacidades. O sea, metámonos un poquito también en la piel de estos personajes que están escritos en la palabra para que realmente hallemos enseñanza en ellos. Dice, seguimos, que había sufrido de muchos y de muchos médicos. O sea, había buscado todos los recursos posibles, había gastado, había invertido todo su dinero prácticamente, y dice que nada había aprovechado. Dice incluso que antes le iba la cosa peor. Fíjese qué desespero, ¿no, iglesia? Qué amargura, qué ansiedad. Cuando tienes un problema así, físico, o incluso también emocional, sentimental, espiritual, y sientes esas debilidades, sientes esas incapacidades, te sientes tan poca cosa, te sientes que no vales para nada y que vives en completo sufrimiento, sea por una causa o sea por la otra, y dices lo que puede decir esta persona, me imagino: ¿hasta cuándo? No quiero vivir más. Quiero que este sufrimiento acabe. No hallo sentido a mi vida. Si la tengo que vivir en estas condiciones, yo no hallo sentido en mi vida. Me quiero morir. Así estaba esta mujer. Aquí viene la clave. Aquí viene la clave cuando sucede algo que cambia el rumbo de la vida de una persona que está en esta condición. Cuando oímos hablar de Jesús, cuando oímos las palabras de Jesús, todo cambia. Y esta mujer oyó hablar de Jesús, y como oyó hablar de Jesús, imagínese, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? El profeta Jesús ha venido con un poder, con una palabra que está dando, con una enseñanza, sanando a un montón de enfermos, a todos los que vienen. Él los sana. Hay un poder en él. Imagínense, ¿no? Todo el currículum vitae que ya tenía Jesucristo y cómo se corría la voz. Y dice que ella había oído hablar de Jesús y se había activado en ella fe en él. Cuando usted activa su fe en los médicos, que yo no digo que esté mal, tenemos que hacerlo también, tenemos que confiar, tenemos que delegar confianza en ellos. Ellos han estudiado, se han preparado, la ciencia avanza y tenemos que ir al médico y tenemos que cuidarnos. No significa algo que no quiero mal entender o interpretar en el día de hoy, ¿vale? Pero me vengo a referir que cuando depositamos nuestra fe en hombres que son incapaces de muchas cosas, igual que tú, igual que yo, que están limitados, que ciertas áreas a lo mejor sí que pueden llegar. Esto es una realidad a nivel de ciencia, ¿no? La ciencia avanza, la ciencia ha conseguido logros, ha conseguido sanar muchas enfermedades, pero hay otras que aún todavía no, y ustedes lo saben. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una realidad de que de que hay incapacidad, de que hay limitación, de que el hombre llega a un punto y ahí ya, pues al menos a día de hoy, ya no ha avanzado más. Pero cuando oímos hablar de Jesús, oímos hablar de una persona que es capaz de todo. Oh. Y esto genera
algo que brilla dentro de nosotros. Esto genera una esperanza, esto genera en nosotros una luz. Esto es lo que le generó a esta mujer oír hablar las maravillas, las cosas que hablaban de Jesús. Se le encendió una luz en el corazón a esta mujer. Y fíjese cómo ella reaccionó. Vino por detrás, entre la multitud, para tocar su manto. Porque ella sentía eso. Si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. A mí esto me llamó mucho la atención. Porque ella no dijo, fíjese, ella no dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. Sana. Dijo, seré salva. Porque las incapacidades, nuestras miserias, nuestras enfermedades nos aplacan tanto que nos anulan como personas, que nos generan una muerte en vida, que nos generan una condenación cuando aún no hemos sido juzgados y condenados a nada, pero ya vivimos un infierno aquí en la tierra. Y ella estaba viviendo un infierno aquí en la tierra. Y ella dijo, he oído hablar de Jesús, sé que Él puede sanar, pero me ha llamado más la atención de lo que puede hacer Él, que es salvar. Si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Vamos a seguir leyendo. Ahí está la mujer. Seguimos leyendo los versículos. ¿Estamos? Bueno, adelante. Uno más. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Seguimos leyendo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabía que había sucedido algo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad de lo que había sucedido dentro de ella. Y él le dijo a ella, hija, escuche, tu fe te ha salvado. Porque es el mayor milagro que Dios quiere hacer en cada vida. Tu fe te ha dado libertad. Tu fe ha reconstituido tu persona. Tu fe te ha liberado de culpabilidad y condenación y muerte espiritual. Tu fe, al encontrarla en Jesús, el Hijo de Dios, te ha resucitado. Te ha salvado. Y en consecuencia, dice Jesús, queda sana. En consecuencia, después, aparte, queda sana también de tu azote. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bonito lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Qué bonito es que podamos sentir que aunque nos valoremos como nada, nos subestimemos tanto, nos veamos tan poca cosa, nos veamos tan débiles, tan incapaces como esta mujer se veía, podamos acercarnos a Jesús y decirle, Dios, aquí estoy. Si quieres hacer algo interesante, algo bueno conmigo, aquí estoy. Hoy tú puedes salir al llamado. Si te sientes identificado con este personaje, puedes salir al llamado con este corazón rendido a Él.
y puedes sentir la presencia. No nos salimos aún, perdón, no salimos aún. Me queda un personaje más. Quiero hablar de Nicodemo, el segundo personaje que va relacionado con la segunda pregunta, y con esto acabaré, pero aún tengo unos minutos. ¿Te sientes importante en Dios? Vuelvo a preguntar, a recordar la pregunta. Tienes una trayectoria ministerial, sirves al Señor desde hace muchos años, pero al mismo tiempo ves que el fruto del poder de Dios en tu vida no es evidente. ¿Saben qué? A Nicodemo le sucedía, le pasaba algo así. Vamos a leer un poquito la historia de Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 15. Rápidamente vamos a leer la palabra del Señor. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. El viento sopla. El Espíritu de Dios quiere hoy soplar en tu vida. El Espíritu de Dios es el espíritu del aliento de Dios. En hebreo, el Espíritu Santo significa ruaj. Ruaj. Y muchas veces invoco el nombre del Espíritu Santo en hebreo. Me gusta ruaj. Ruaj, ven sobre mí. Lléname de tu poder, de tu gloria. El viento sopla, el Espíritu quiere soplar en tu vida. No sabes Él de dónde viene. No oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando te sumerjas en la vida del Espíritu, a lo mejor no vas a tener claro a dónde vas a ir y qué vas a hacer y dónde regresarás y dónde estarás el día de mañana. Pero lo que sí que vas a tener claro, que vas a ser una influencia, vas a ser un aliento de vida allí donde vayas. Y donde la gente respire el aire que tú emitas, que es la presencia de Dios en tu vida, porque tú estás viviendo para Él, la gente va a coger una bocanada de oxígeno, va a respirar hondo y va a decir: wow, esto sí que es vida. Esto sí que es algo que remueve mi interior. No sé qué es, no puedo explicarlo, pero esa es la influencia positiva del Espíritu Santo. Es el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? ¿Seguimos un poquito más? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hay una resistencia, hay una ignorancia muchas veces en nosotros, hay una falta de entendimiento. El Señor nos habló de eso el jueves. Hay una falta de entendimiento, de comprender las cosas que Dios quiere mostrar y revelar. Y nos quedamos perdidos como está Nicodemo. Ay, ¿cómo se pueden hacer de nuevo? ¿Acaso he de volver al vientre de mi madre? Ay. Y aquí Jesús le dice: no. Os he dicho las cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eres tú maestro aquí en Israel.
y no entiendes y comprendes estas cosas, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Aquellas personas que creemos, que sabemos, que creemos que como nos avala una trayectoria, un servicio, como nos avala un momento, que hemos pasado varios momentos a lo largo de la vida, donde el Señor nos ha revelado 4 cosas, ya pensamos que lo sabemos todos, y hemos disimulado nuestras grietas, nos hemos adornado y nos hemos llenado de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Imposible que Dios pueda derramarse en esos vasos. Son los vasos adornados, llenos de otras cosas. La mayoría de personas pensamos o creemos o hemos leído poco sobre Nicodemo. De hecho, algunos creen que la historia acaba aquí y que Jesús se va y que Nicodemo se queda ahí pensando en su limitación humana, mental. No entiendo, no comprendo, no sé qué quería decir. Nicodemo atesoró la palabra de Jesús. Déjamelo que te lo diga. Déjame recordarte que Nicodemo atesoró la palabra de Jesús. A veces podemos no entender, a veces podemos no comprender en el día de hoy. Hoy a lo mejor el Señor a través de una frase mía te has quedado a cuadros como diciendo no entiendo lo que quieres decir. Pero déjame decirte una cosa, atesora lo que sí que entiendas. Y si hay un propósito en tu corazón de obedecer al Padre, Dios te va a mostrar, te va a hacer entender y te va a revelar todo aquello que no entiendes y comprendes. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Amén. Nicodemo no entendió muchas cosas en ese momento, por eso formuló preguntas que podemos denominarlas como preguntas tontas, infantiles. Pero él guardó todo ese mensaje en su corazón. Y ese mensaje de Jesús dio fruto en su momento. ¿Saben por qué? Se habla 2 veces más, en el Evangelio de Juan, se habla 2 veces más de Nicodemo al transcurrir esa experiencia con Jesús. Y una la encontramos en Juan, capítulo 7, versos 50 y 51. Y aparece de nuevo Nicodemo dentro de lo que es el Sanedrín hebreo, donde estaban todos los fariseos. Y entonces él dice lo siguiente, les dijo Nicodemo, ellos estaban intentando juzgar, como siempre tenían el propósito de juzgar y condenar a nuestro amado Jesucristo. Entonces, Nicodemo, que había sentido cosas en ese encuentro con Jesús, cosas especiales que habían empezado a brotar en su corazón, información que no había sabido entender en su momento, pero que poco a poco el Espíritu Santo le estaba dando entendimiento, comprensión. Y sabía en su corazón, entendiendo o comprendiendo, o no, da igual, que él era una persona especial enviada por Dios. Dice Jesús, dice Nicodemo en esta intervención, que él vino... No, hombre, no. Ah, sí. Bueno, leemos el otro. Que él vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjese, el cual era uno de ellos. Así declara la palabra ya. Juan lo declara ya como uno de ellos, como uno de los discípulos, de los que creen en Jesús. Y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a los fariseos? A un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. ¿Qué estaba sino haciendo aquí Nicodemo que prestar defensa ante la persona de Jesús? Por eso Juan declara que era uno de ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir somos uno de ellos también? Somos uno de él. Somos discípulos de Jesús. Gloria a Dios porque Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. No se precipite en querer correr. Hermano, no obstigue al hermano que tiene al lado también para que el otro avance y corra a otro ritmo que Dios no le ha marcado. Respeten el crecimiento, el entendimiento, la revelación de Dios
de cada individuo, porque si un gran maestro de la ley, Nicodemo, le costó, ¿no nos va a costar a nosotros entender muchas cosas de Dios? Pero no nos presionemos, seamos pacientes unos con otros y que cada uno se concentre en su propio crecimiento espiritual. Que cada uno viva su proceso en Dios y realmente cada experiencia afirme la palabra, el consejo que Dios nos da, nos afirme en nuestra vida real, en lo que hacemos y en lo que decidimos. Nicodemo estaba empezando a dar pasos. Nicodemo empezó a convencerse de que Jesús no era un profeta más, sino que Jesús venía de Dios. Y él se hizo uno de ellos. Y puso su granito de arena. ¿Para qué? Para defender su persona y defender la causa de Jesús. Y les habló a los fariseos diciendo, cuidado. Nuestra ley no dice que condenemos ni juzguemos a nadie que no haya sido analizado realmente en lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Malo. Y después lo vemos por tercera y última vez en Juan 19, 39. Una vez ya muerto Jesús, fíjese cómo son las cosas que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. ¿Para qué? Para la sepultura de Jesús. Mira, le pregunto una cosa. ¿Quiénes son las personas que están más cercanas cuando alguien fallece para darle sepultura? Para rogar por ellos, para pasar el último momento, para prepararlos incluso. Ahora ya obviamente sabemos que nadie prepara a un muerto y hay oficios ya que se ocupan de ello y al final todo esto se contrata. Pero antiguamente lo hacían los propios familiares, la gente más cercana, los que más amaban a esas personas que fallecían. ¿Verdad que sí? Ahí estuvo Nicodemo. ¿Saben que muchos de sus discípulos no estaban ahí? Pero ahí estaba Nicodemo. ¿No le habla de una persona que realmente ha amado de veras a Jesús? A mí me habla de esta manera. De una persona que quizá en un inicio no entendió y no comprendió bien todas las cosas, pero que se mantuvo ahí firme en una convicción, en una fe y en una confianza que le hizo que al transcurrir el tiempo, él pudiera entender, comprender y vivir en el poder de Cristo. ¿Ven? Ahora sí, el grupo de alabanza, disculpar que me quedaba un poquito, ¿eh? Tremendo es el Señor. Tremenda es la palabra que recibimos de parte suya. Tremendo es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros si vamos alimentándonos con su palabra, que es la verdad y que va a ser nuestra vida, nuestra verdadera y auténtica vida, razón de existir, por la cual hemos sido creados, razón de sentirnos recreados en nuestra vida. Dios quiere perfeccionar todo este cambio, toda esta revolución espiritual, toda esta transformación de vida. Dios quiere generarla en tu vida y en la mía. Pero como hoy Dios nos ha hablado, necesitamos ser vasos de barro. Necesitamos reconocer nuestras debilidades. Eso no te va a hacer más débil. Eso no te va a hacer ser más incapaz. Eso te va a dar
el pistoletazo de salida para que Dios pueda decir, ahora sí, me puedo derramar sobre ti. Bástate en mi gracia, porque mi poder, se va a perfeccionar en tus debilidades.